Les invito a abrir sus Biblias al libro de Daniel. Estamos en la recta final de esta serie de predicaciones expositivas consecutivas que creemos que es la dieta principal que la iglesia debe recibir. Predicaciones expositivas consecutivas, donde se expone el significado del texto como fue escrito originalmente y de manera consecutiva en el contexto de un libro. Así que ahora estamos en el libro de Daniel, capítulo 10, y vamos a estar viendo del versículo 1 hasta el 11.1, y la razón que no terminamos al final del 10, sino que miramos el 11.1, es que a veces los capítulos que no son inspirados en cuanto a dónde se divide, no se dividen en los mejores lugares. Entonces, en realidad, la historia termina, el segmento termina mejor cuando uno lo mira hasta el 11, versículo 1. El título de este sermón es Detrás del velo. Detrás del velo. Vamos a inclinar nuestro rostro una vez más y pedir la ayuda del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque este es un momento sagrado. Queremos respetar y pedirte tu ayuda, Señor. Somos débiles. Tenemos mentes que se distraen, corazones que están quizás cargados por cosas, pecados con los cuales estamos luchando, tentaciones que enfrentamos, Señor. Así que hay muchas cosas que pueden impedir que nosotros podamos escucharte, Señor. Por eso te rogamos que nos ayudes. Y te pido que me ayudes a mí a predicar en la llenura de tu Espíritu, dependiendo de ti, para poder comunicar fielmente, claramente, tu palabra, Señor. Que sea Cristo mismo hablando por medio de ella. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Hace unas décadas atrás hubo una película que se hizo bastante conocida, que tuvo después otras películas que la siguieron, The Matrix, Matrix, y en ella hay una situación donde Neo, el personaje principal, está dudando del mundo en que vive, que quizás hay algo más allá del mundo rutinario que él experimenta cada día. Y él se encuentra por una serie de circunstancias con otro personaje que le ofrece 2 píldoras y le ofrece la opción de tomar una píldora que le va a abrir los ojos a ver el mundo como realmente es. Y le explica que en realidad le está engañado, que el mundo que él está viendo no es el mundo real, que hay un mundo invisible que está detrás de todo. Así que finalmente él toma la píldora y se da cuenta que en realidad los seres humanos no están en el planeta, no están con los trabajos y las vidas que ellos pensaban que tenían, sino que están enchufados a una máquina, y que en realidad son las máquinas, los robots que controlan el mundo, y que todos los cerebros, los seres humanos son como baterías, y que en esos cerebros, para que estas máquinas vivan, dependen de los seres humanos. Es una película de ciencia ficción, obviamente. Dependen de los seres humanos para vivir, pero también meten en la mente una situación que es el Matrix, que es una situación que no existe. Es una situación de un mundo que están engañados, y que en realidad hay un mundo invisible detrás de ellos, que es el mundo real. Lo que nosotros vamos a ver en este capítulo, en otras cosas, no es que nosotros no estamos en un mundo real, sí lo estamos. El mundo que nosotros vivimos es real, el sufrimiento es real, las circunstancias que enfrentamos son reales. Pero lo que sí es similar a esta historia ficticia, que la Biblia enseña como algo real, es que sí hay un mundo invisible detrás de este mundo que tiene un efecto sobre el mundo visible. Así que el argumento que nosotros vamos a mirar hoy en este sermón es que la historia visible es influenciada por una batalla espiritual, pero gobernada por Dios. La historia visible, lo que nosotros vemos en el día a día, las cosas buenas, las cosas difíciles, las guerras, el sufrimiento, hay una influencia que ocurre por una batalla espiritual en el mundo invisible, y que esa batalla está gobernada por Dios. Así que solo para repasar el contexto de dónde estamos en el libro de Daniel, Daniel tiene distintas maneras que lo podemos dividir, pero básicamente los primeros 6 capítulos del libro de Daniel es una sección histórica donde Daniel se narra los eventos que ocurren en su vida como exiliado. Él está exiliado, como muchos
judíos que fueron exiliados a causa de lo que Dios dijo que iba a suceder por causa del pecado del pueblo. La nación de Babilonia ha invadido a Jerusalén, 605, y eventualmente en el año 585 a.C., la ciudad de Jerusalén es destruida, el templo es destruido, y las últimas personas son exiliadas a esta nación que es al norte, que es Babilonia. Y Daniel está ahí con un grupo de personas buscando ser fiel al Señor en medio de un mundo hostil, en medio de un lugar sumamente hostil. Y tenemos todas las historias que vimos en los primeros 6 capítulos donde Dios demuestra que Él es superior a los dioses de estas naciones. A partir del capítulo 7 tenemos una sección profética, si bien en los primeros 6 capítulos mayormente es historia, sí hay una excepción, que es el capítulo 2, donde hay una visión de una estatua donde se profetizan 4 futuros reinos. Pero a partir del capítulo 7 hasta el 12 tenemos 4 visiones. Son visiones apocalípticas. La palabra apocalipsis tiene que ver con revelar. Dios da a conocer el futuro. Entonces es una sección altamente apocalíptica en el sentido de que hay símbolos, hay sueños, hay visiones, hay un ángel que interpreta y tiene que ver con las cosas del futuro y específicamente con qué va a pasar con la nación de Israel. La nación de Israel había sido invadida por Babilonia, hay la anticipación de regresar y reconstruir el templo. ¿Cuál es el futuro? Y entonces los primeros 6 capítulos tienen que ver más, en realidad, a partir del capítulo 2 hasta el capítulo 7, en realidad hay un énfasis que tiene que ver con las naciones, y a partir del capítulo 8 en adelante vamos a ver un énfasis específicamente con la nación de Israel. 4 visiones en esta sección del 7 al 12. Ya vimos la primera visión en el capítulo 7, vimos la segunda visión en el capítulo 8 y vimos la tercera visión, que fue la semana pasada, en el capítulo 9 al final, donde vimos la profecía de las 70 semanas. Y hoy estamos entrando en la última visión, ya es la última visión del capítulo, y esa última visión está en el capítulo 10, el capítulo 11 y el capítulo 12. Nosotros hoy lo que vamos a hacer no es ver la visión en sí, que comienza a partir del capítulo 11, versículo 2, sino lo que vamos a ver hoy específicamente es la introducción que es larga a esa visión. Y en esa introducción larga hay ciertas cosas que queremos aprender, que Dios nos enseña. Así que el argumento es eso, la historia visible es influenciada por una batalla espiritual, pero gobernada por Dios. Y lo primero que vamos a ver en los primeros 9 versículos es que Daniel va a contemplar algo glorioso. Va a contemplar la gloria celestial después de buscar a Dios en oración. Él va a tener una visión gloriosa y queremos mirar eso de cerca. Así que miren conmigo el versículo 1 del capítulo 10. Nuevamente, como suele hacer Daniel, nos avisa en qué momento de la historia ocurre. Esto tiene una fecha y tiene un lugar, porque estas cosas realmente sucedieron. Versículo 1, en el año 3 de Ciro, rey de Persia. Ya Babilonia no está gobernando Persia, que invadió Babilonia. Y dicho de paso, es lo que hoy es Irán, en la misma zona. Un mensaje fue revelado a Daniel, a quien llamaban Belsasar. El mensaje era verdadero y acerca de un gran conflicto. Él comprendió el mensaje y tuvo entendimiento de la visión. Ahí en el versículo 1 ya nos anticipa que esto va a tener que ver con una batalla. ¿Sí? Va a haber un énfasis en la batalla espiritual y cómo esa batalla espiritual tiene un efecto sobre las batallas físicas. Lo que vemos en las Escrituras es que las guerras humanas son reales, hay personas sumamente responsables por lo que hacen, pero que detrás de esas batallas físicas hay una batalla espiritual influenciando a esas batallas. La Escritura es muy clara en eso, y este es uno de los capítulos que nos va a hablar de eso. Pero lo primero que observamos en este primer versículo es que Daniel dice que el mensaje que él recibe fue revelado. Nosotros afirmamos como cristianos que lo que nosotros proclamamos no es una idea nuestra, no es porque nosotros encontramos el mejor sistema filosófico de cómo vivir bien en esta tierra. Nosotros creemos en un mensaje que es revelado.
Los pastores debemos predicar un mensaje revelado, no lo que nosotros pensamos que la gente necesita escuchar, no psicología moderna, no filosofía moderna, no la mejor ideología de cómo tener una vida feliz. Nosotros predicamos un mensaje revelado, lo que Dios ha dicho. Y esto es algo característico de la fe cristiana. Solo la fe cristiana puede decir que lo que proclama es verdaderamente revelado de parte de Dios. Porque otras religiones que dicen tener una revelación de Dios no tienen las evidencias que el cristianismo tiene, que lo que nosotros decimos que es revelado de parte de un Dios omnisciente realmente lo es, porque ningún otro libro salvo la Biblia nos muestra la cantidad de profecías cumplidas, dichas cientos de años antes y que después se cumplen con esa precisión. No hay otro libro. Y por eso nosotros lo que proclamamos realmente es mostrado como verdadero, que Dios realmente está detrás de este libro. Dios es el verdadero autor. Así que es importante que nosotros entendamos que lo que Daniel dice acá no es simplemente una idea entre muchas, quizás este puede ser, pero hay otros caminos, no, esto es lo que está revelado de parte del único Dios verdadero. Versículo 2 y versículo 3, dicen: aquellos días yo, Daniel, había estado en duelo durante 3 semanas completas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni usé ungüento alguno hasta que se cumplieron las 3 semanas. Acá da específicamente una descripción de lo que Daniel está haciendo en estas 3 semanas. El texto no afirma el porqué del duelo, pero sí nos da la fecha. Y en esta fecha lo que nosotros sabemos es que los israelitas ya han regresado. La pregunta es, ¿por qué Daniel no regresó con los israelitas? Probablemente por la edad que él tenía, 85 años aproximadamente, ya no tenía la capacidad de hacer semejante viaje. Y que Dios tenía propósitos para él en el tiempo que le quedaba ahí en su posición de servicio dentro del gobierno persa. Pero es en ese tiempo que ya se había comenzado la reconstrucción del templo, pero al mismo tiempo había oposición, y que esa reconstrucción que había comenzado ya en la tierra de Israel se había detenido. Y nuevamente Daniel tiene otro motivo para entristecerse, pero llevar esa tristeza a la oración, a pedir que el Señor intervenga frente a lo que estaba pasando en ese momento. Lo interesante es que menciona el concepto del ayuno. En este caso no es un ayuno total, fue un ayuno de ciertos alimentos, pero algo que nosotros vemos frecuentemente en las Escrituras es como hombres de Dios, cuando estaban en momentos claves, ayunaron. Y es un recordatorio para nosotros, hermanos, que el ayuno todavía es vigente hoy. Vivimos en una cultura donde naturalmente estamos expuestos a muchas oportunidades para comer, y el concepto del ayuno se puede sentir como algo antiguo, pero mis hermanos, en las Escrituras vemos claramente que este concepto está a través del Antiguo y el Nuevo Testamento, como algo que el Señor nos da, no como un mandato que tiene que hacerse de cierta manera, con cierta frecuencia, porque la Escritura no especifica eso, pero sí asume que nosotros como seguidores de Cristo, de tiempo en tiempo, vamos a decidir voluntariamente ayunar. Por eso Cristo dice, cuando ayunéis. Cristo asume que nosotros de tiempo en tiempo vamos a decidir no comer alimentos con un propósito espiritual. Eso es lo que es el ayuno. El ayuno es: dejamos de comer alimentos físicos con el objetivo de expresarle al Señor nuestro deseo intensificado en la oración. No es que nosotros sumamos puntos con Dios por el ayuno, no tiene que ver con sumar obras para nuestra salvación, pero es algo que nosotros hacemos como un medio de gracia para tomar más en serio nuestra devoción a Él. Entonces hay momentos en la Biblia que hay momentos de tristeza, hay momentos de arrepentimiento. Vemos en el libro Hechos cuando decidían poner nuevos ancianos, lo hacían con ayuno. Entonces, hermanos, quería darles este desafío para esta próxima semana o las próximas semanas, animarles a que puedan apartar un tiempo, puede ser una comida, puede ser un día, donde intencionalmente y voluntariamente decidís no comer, mientras que por razones de salud lo puedas hacer, con el objetivo de usar esos momentos que hubieras comido para orar más. Y no solamente eso, sino usar ese momento que tenés ganas de comer
para pedir al Señor que ese hambre físico que vos estás experimentando por remover la comida en ese momento, te lleve a un mayor hambre espiritual. Eso es una de las aplicaciones que podemos ver de Daniel. Los grandes hombres de Dios eran personas que de tiempo en tiempo ayunaron. Si nosotros queremos ser mujeres y hombres de Dios, el ayuno tiene que ser algo que nosotros practicamos de tiempo en tiempo. Lo que sigue lo vemos en el versículo 4, donde describe específicamente la fecha que él está haciendo esto y describe el día 24 del primer mes, estando yo junto a la orilla del gran río, es decir, el Tigris, un río que él lo describe como el gran río. Ahora, lo que sucede a continuación es una visión que ocurre en el contexto de que él está cerca de este gran río. Y lo que es interesante notar acá es que los escritores judíos, muchas veces, tenemos ejemplos en la Biblia, comparaban la historia de las naciones con ríos de mucha agua. Entonces no creo que sea una casualidad que él está al lado del río Tigris. Un comentarista llama toda esta sección, resume esta sección como el hombre que él va a ver ahora, en los versículos que siguen, el hombre que está por encima del río. Daniel, que está al costado de este río, gran río, sabiendo las Escrituras, que las Escrituras hablan como una analogía de los ríos en comparación con las naciones. La idea es que los imperios avanzaban unos contra otros como corrientes desbordadas, por momentos parecían tranquilizarse, pero pronto volvían a crecer, rompían sus orillas y arrasaban con todo a su paso, generación tras generación. La historia parecía un interminable torrente de guerras, conflictos y sufrimiento, como un río que de a ratos tiene más caudal y de a ratos se frenaba. De hecho, ya vimos en la semana pasada un uso de esta misma imagen en Daniel 9:26. Describe el fin y dice, su fin vendrá con una inundación, ¿sí? Una inundación, y hasta el fin habrá guerra. El comentarista John Lennox de esta sección dice lo siguiente, hablando de Daniel: él ha sido profundamente sacudido por este conocimiento que solo él poseía entre todo su pueblo. Si recuerdan la semana pasada, Daniel se entera que si bien la profecía de Jeremías, que a los 70 años el pueblo iba a volver, eso no es toda la historia. Todavía había muchas cosas que tenían que suceder y se viene un sufrimiento todavía para su pueblo. Y dice, este autor dice, su futuro va a ser largo y oscuro. Y aún tienen que experimentar oleadas de feroz persecución por parte de las naciones del mundo. La visión del capítulo 9 había dejado demasiadas cosas sin aclarar. Daniel anhelaba saber más. ¿Hacia dónde iba el Tigris? ¿Hacia dónde iba la historia? ¿Hacia dónde iba la nación de Daniel? ¿Hacia dónde iba Daniel? ¿Podía algo impedir el flujo? ¿Podía alguien nadar contra la corriente? ¿Cuál era después de todo el significado de todo eso? Su mente está repleta de preguntas mientras permanece de pie contemplando la vasta extensión del río. Entonces se percata de la figura resplandeciente de un hombre majestuoso sobre el río. Así que eso nos da el contexto por lo que va a aparecer ahora en el versículo 5 al 9. Miren conmigo, versículos 5 al 9. Alcé los ojos y miré, y aquí había un hombre vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro tenía la apariencia de un relámpago. Usen su imaginación santificada, guiada por el texto bíblico, para imaginarse esta escena, que es lo que él está viendo. Sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y pies como el brillo del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y yo solo, Daniel, vi la visión, los hombres que estaban conmigo no vieron la visión,
pero un gran terror cayó sobre ellos y huyeron a esconderse. Me quedé solo viendo esta gran visión, no me quedaron fuerzas y mi rostro se demudó, desfigurándose sin retener yo fuerza alguna, pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí en un sueño profundo sobre mi rostro, con mi rostro en tierra. Es una imagen espectacular, es una imagen donde él está aterrorizado a lo que él está viendo. Y la pregunta es, ¿quién es este hombre que está por encima del río? Bueno, antes de que yo responda a esa pregunta, si quieren guardar su lugar ahí y ver el libro de Apocalipsis, capítulo 1, quiero que vean una descripción de un hombre similar a lo que Daniel describe acá. Y quiero que puedan observar las similitudes de lo que nosotros acabamos de ver en Daniel. Apocalipsis, capítulo 1. Miren a partir del versículo 13. Apocalipsis, versículo 13 del capítulo 1. Y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Hasta ahora ambos están ceñidos con un cinturón de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Ambos hombres tienen ojos como llamas de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido. Ambos tienen una descripción del cuerpo con bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Y su voz como el ruido de muchas aguas. Ambos describen una voz que es muy potente, como la voz de estar cerca de unas cataratas que hacen mucho ruido. Versículo 17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Similar el lenguaje. Lo que Daniel dice es que él cae rostro en tierra, literalmente su cara en la tierra, delante de este ser, que él tiene mucho temor. Entonces, hermanos, lo más probable es que esto es una visión del Cristo preencarnado, glorificado. No está glorificado todavía en la historia, pero está viendo una anticipación del Hijo del Hombre, muy similar. Y hay dos razones principales que podemos decir eso. La primera es que Daniel no tiene este tipo de temor que el texto describe. Si ustedes notan las descripciones de cómo su cuerpo literalmente responde a ese temor. No sé si ustedes han visto a alguien que su cuerpo reacciona a las emociones de tanto temor. ¿Sí? No es simplemente que hay un temor que está dentro de la mente, del corazón, el cuerpo reacciona. Y esta es la realidad de Daniel. Si vuelven a mirar conmigo en Daniel 10, en el versículo 8, dice, no me quedaron fuerzas y mi rostro se demudó desfigurándose. Y también menciona que él cae sobre su rostro en la tierra. La otra similitud es la similitud que por tiempo no lo vamos a ver. Cuando Pablo se encuentra con Cristo camino a Damasco, él también, como Daniel, está con un grupo de personas. Y el grupo de personas que están con Pablo no ven lo que Pablo ve y tienen terror. Y lo mismo sucede acá. Entonces hay varios paralelos en la Escritura que esto apunta que esto es ni más ni menos que el Señor Jesucristo, que Dios mismo en la persona de Jesucristo, que Él ve. Que eso es una característica común en las Escrituras, cuando los hombres ven algo de la presencia de Dios, porque ningún ser humano puede ver a Dios y ver. Cuando Moisés le pide que él quiere verlo a Dios, Dios dice, yo no te puedo dejar que vos me veas, porque te vas a morir si me ves, pero te voy a dejar que vos veas mi espalda. Eso puedes ver. Entonces nadie puede ver a Dios y vivir.
Las expresiones que tenemos en la Biblia son descripciones de alguna manifestación de la gloria de Dios, pero aún esa manifestación que no es total y no es completa, deja a los seres humanos, aún seres humanos piadosos como Daniel, muertos, temerosos delante de él. Así que, mis hermanos, yo creo que uno de los objetivos de por qué Dios ha dejado esto en el canon inspirado para nosotros hoy, es que nosotros hoy debemos recordar quién es nuestro Dios. Y cuando estamos tentados a pecar, cuando nosotros estamos desanimados y sentimos que Dios no controla las circunstancias de nuestra vida, necesitamos una visión gloriosa de Jesucristo. Usa la descripción de este pasaje en esos momentos de tentación, porque una de las maneras que nosotros vencemos el pecado es caminar en temor al Señor. Usa esta descripción preciosa del Hijo del Hombre para recordarte que Él es soberano sobre todo. Él está por encima de ese río, está por encima del curso de la historia. Así que eso es lo primero que nosotros podemos aprender. Así que, cristiano, nosotros necesitamos tener una visión gloriosa de nuestro Señor. Necesitamos recordar lo glorioso que Él es. Necesitamos usar la imaginación santificada para recordar quién es nuestro Señor en su gloria, para tener un temor santo delante de Él. Para que cuando nosotros lo adoramos los domingos o lo adoramos en nuestras casas, recordamos lo glorioso que Él es. Para el no cristiano, si Cristo no es verdaderamente tu Salvador y tu Señor, hay un temor que es correcto que tú tengas. Y es el temor que no vas a poder enfrentarte en tu propia fuerza, en tus propios méritos, delante de este ser poderoso. Si Daniel, que era un hombre de oración, que era un hombre que vivió todo lo que vivió, está aterrorizado delante de él, ¿cuánto más va a ser para vos, para ti, cuando estés delante de él desnudo, sin un Salvador? Delante de aquel que tiene el poder de enviarte para siempre a una condenación eterna, si Cristo no es tu Salvador hoy y tu Señor. Así que tiene que haber un temor que nos lleva a decir, Señor, necesito un Salvador. Yo no puedo pararme delante de Él. Si aún Isaías, siendo el profeta que era, ve la santidad de Dios, y cuando él ve la santidad de Dios dice, ay de mí porque estoy arruinado, porque mis ojos han visto al Rey. Estoy consumido. Así que, amigo, amiga, si Cristo no es tu Salvador, ven a Él en fe y en arrepentimiento, para que puedas recibir la cobertura, el perdón de todos tus pecados y puedas estar parado delante de aquel que es perfectamente y eternamente santo. Lo segundo que nosotros vamos a ver en este pasaje, el pasaje no termina ahí, describe esta visión, pero lo que vamos a ver es que se interrumpe el sueño de Daniel. Daniel se queda literalmente dormido. Eso es lo que el texto dice. Él entra en un sueño profundo. Y es similar a Juan, que cae como muerto, ¿sí? Un tipo de desmayo, podríamos decir. El versículo 10, hay una interrupción que dice, entonces he aquí, una mano me tocó y me hizo temblar mis rodillas. Ahora, el texto no dice quién es quien lo toca, pero podemos entender por lo que nos va a decir de este personaje, que no es la misma persona que él acaba de ver, ¿sí? Ya lo vamos a mirar, pero esto nos lleva a nuestro segundo punto, donde Daniel descubre la realidad de la batalla espiritual detrás de la historia. Daniel descubre la realidad de la batalla espiritual detrás de la historia. Versículos 10 y 11 vemos que Daniel todavía está físicamente afectado. Está físicamente afectado por el temor. Y así estaríamos nosotros si tenemos un encuentro con alguna manifestación de la gloria de Dios. Entonces aquí una mano me tocó y me hizo temblar sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos y me dijo, Daniel, hombre muy estimado, entiende las palabras que te voy a decir y ponte en pie, porque ahora he sido enviado a ti. Cuando él me dijo estas palabras, me puse en pie temblando. No se le fue todavía.
a Daniel su temor. Y la realidad es que lo primero que nosotros vemos acá es que en medio de ese temor que él tiene, el ángel, que probablemente es Gabriel, por el lenguaje que usa, que es muy similar a lo que Gabriel dijo antes, le dice algo que ya se le ha dicho a Daniel antes. ¿Qué le dice? Que ya se le ha dicho antes a Daniel. Muy estimado. Daniel, tú eres muy estimado. Lo vimos la semana pasada. Tú eres amado, tú eres deseado. Y esa es las buenas noticias del Evangelio. Que nosotros, a pesar de que deberíamos ser consumidos delante de un Dios santo, somos amados por ese mismo Dios. La Biblia presenta a nuestro Dios, el único Dios verdadero, como un Dios santo, 3 veces santo. 1 Timoteo lo dice así, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible. Describe a Dios habitando en una luz que nadie puede acceder, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Dios es presentado en las Escrituras como alguien que no podemos acceder, que Él habita en una luz inaccesible. Es como intentar mirar al sol y seguir mirando. Imposible, te vas a quedar ciego. Esa es la manera que la Biblia lo describe. Y lo he dicho antes, que nosotros intentemos acercarnos a ese Dios, el Dios verdadero de las Escrituras, en nuestro estado natural es similar a un papel que busca acercarse al fuego y pretender que no se va a quemar, se va a consumir. Esa es nuestra realidad. Pero al mismo tiempo la Biblia describe a ese mismo Dios como un Dios de verdadero amor. Jonathan Edwards, el puritano, predicador, intelectual, erudito que lideró el gran avivamiento, él escribió un libro que se llamaba que el cielo es un mundo de amor. El lenguaje del cielo es amor, el verdadero amor. El cielo es un mundo de amor, no el amor falso del mundo, pero eso es lo que nos espera para quienes estamos en él. Juan 3:16, el texto tan conocido, nos describe el amor que Dios tiene hacia el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Así que mi ánimo para nosotros hoy es que a la luz de esta visión te quedes con esas dos cosas del carácter de Dios. El aspecto de su gloria que nos debe llevar a temerlo. Hay un temor que la Biblia describe que es un temor bueno, es un temor santo, que experimentamos un sentido de asombro, no nos acercamos así nomás a Dios, que eso debe controlar todas las áreas de nuestra vida. Es algo que nosotros debemos crecer en nuestra vida cristiana, conocer más el carácter santo, temible de Dios, su gloria manifestada en las Escrituras. Eso debe afectar mi matrimonio, mi crianza, mis pensamientos, debe controlar esas áreas, es una herramienta para luchar. Y la otra área es saber que ese mismo Dios temible dice que tú eres muy deseado por causa de lo que Cristo ha hecho a tu favor. Si Cristo es tu Señor y tu Salvador, que tú eres amado, Efesios 1, somos amados en Él. Así que eso nos sirva de ánimo y aliento en estos días. Lo otro que nosotros podemos ver en el pasaje lo vemos en el versículo 12, donde vemos lo que el ángel le va a describir. Dice, entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Otra vez, un ánimo para nuestra vida de oración, de decir, Señor, tu palabra vez tras vez me muestra que vos escuchás mis oraciones. Porque el ángel le dice, porque vos oraste, yo vine. ¿Sí? Y hay textos en la Biblia que dice, porque oraste, voy a hacer tal cosa. Dios permanece soberano, pero muchas veces la Escritura dice, la razón que yo vine es porque vos oraste. Y al mismo tiempo Dios permanece soberano.
menciona específicamente que Daniel había propuesto en su corazón entender. No sé si te ha pasado que hay cosas que vos lees en las Escrituras y no las entendés. O un sermón de Daniel que no entendés. Mi ánimo sería que te propongas en tu corazón entender, como Daniel. Pide ayuda de parte del Señor. Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver las maravillas de tu ley. Quizás estás acá y Jesús no es tu Salvador y no es tu Señor y quizás vos ni sabés eso. Pensás que sos un cristiano. Y mi ánimo sería que vos, que quizás la Escritura sentís que no produce nada en ti, no hay deseo, no hay deleite en el pueblo de Dios, no hay deleite en la palabra de Dios, no hay un deseo, la santidad. Esas son las marcas de un cristiano verdadero. Es que te expongas a la palabra de Dios y le pidas a Dios que abra tu entendimiento para que vos puedas ver el Evangelio y puedas ver a Cristo. Porque hay un obstáculo no intelectual, hay un obstáculo espiritual en tu mente. La Biblia dice que el diablo ha enceguecido la mente de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio. Hay una obra satánica de poner una traba en la mente del incrédulo para que no pueda ver la gloria del Evangelio. Y esa obra satánica no se vence intelectualmente, se vence por medio de la oración. Es Dios finalmente que tiene que intervenir y abrir mis ojos para que yo pueda ver. Daniel está pidiendo, como creyente está pidiendo poder entender. Nosotros debemos regularmente pedir, Señor, ayúdame a entender. La otra cosa que nosotros vemos que menciona que Daniel hace, dice que él se humilla delante de su Dios. Hay tantas cosas que son dignas de ser imitadas en la manera en que Daniel ora, y una es esta, porque el tipo de oración que vemos que los ángeles dicen, porque oraste, vamos a hacer esto, está descrita de esta manera, está descrita como alguien que se humilla delante de Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer regularmente. Vos y yo naturalmente vamos a tender hacia el orgullo, a pensar incorrectamente acerca de nosotros. El orgullo no es más ni menos que pensar incorrectamente acerca de nosotros mismos. Ser humilde no significa pensar mal de vos mismo, significa pensar correctamente. ¿Quién sos delante de Dios? Vos no podés conocer la verdadera humildad si no conoces al Dios verdadero y realmente respondes a eso. Hay varios textos que nos habla de esto, quisiera leer algunos. Isaías 57:15 dice, porque así dice el alto y sublime, alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Y esto es lo que Dios dice, yo habito en lo alto y lo santo. Va a describir dos lugares donde habita, según este pasaje. Yo habito en lo alto y lo santo, pero también ¿saben dónde habita, según este pasaje? Con el contrito y humilde. Ahí es donde yo habito. Para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Hay un texto en Isaías 66:2, que para los que conocen el ministerio de ante su palabra es el versículo clave. Todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor, pero a este miraré. Dios dice, yo voy a prestar atención especialmente a esta persona. Esta persona me interesa mirar y prestar atención. Al que es humilde y contrito en espíritu y que tiembla ante mi palabra. Si vos sos una persona que se acerca a la palabra de Dios temblando, se acerca con un sentido, wow, esto es la palabra de Dios, que cuando escuchás un sermón estás atento porque sabes que esto es la palabra de Dios y te humillás delante de Él. Dios dice, yo miro a esa persona, me interesa habitar ahí. Otro texto es Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y Santiago 4:10, humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Mis hermanos, debemos odiar el pecado del orgullo cuando lo vemos en nuestra vida y debemos humillarnos delante de Él. La otra cosa que nosotros observamos, versículo 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Hay un contraste, arranca con la palabra más, pero lo que el ángel está diciendo es, yo quería venir antes
pero no pude. Literalmente está diciendo eso el texto. Porque tuve alguien que se opuso, alguien que impidió que yo pudiera llegar. ¿Y quién es esta persona? El texto lo describe como el príncipe del reino de Persia. Y dice, pero entonces lo que sucedió, pero aquí, Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Este versículo, como pocos versículos en la Biblia, nos muestra lo que está detrás del velo, nos muestra la realidad de que sí, Dios es soberano, arranca con eso, mostrando esta figura potente que probablemente es Cristo preencarnado, gobernando todo, pero que Dios ha permitido que exista una guerra espiritual, y en esa guerra espiritual hay ángeles buenos y ángeles malos, y hasta un ángel puede estar siendo derrotado por un ángel malo. No está ahí para que nosotros especulemos más allá de lo que está escrito, pero sí está ahí para avisarnos. El mundo espiritual es real, hay una guerra real. Y en este caso, este ángel no podía vencerle a este otro ángel. El príncipe de Persia no es un príncipe físico, los ángeles son espíritus. Un príncipe físico no podría detener un ángel, es un príncipe maligno. Así que hay varias cosas que nosotros aprendemos en este versículo. La escritura acá y en otros lugares hace una conexión entre la guerra espiritual y la oración. Nosotros estamos, mis hermanos, en una batalla todos los días. Debemos recordar que aunque a veces pareciera que las cosas están tranquilas, no estamos en tiempos de paz. La Biblia dice que nosotros estamos en una batalla todos los días de nuestra vida, con el pecado, con Satanás, con el mundo. Y que hay una batalla espiritual que no descansa y no descansará hasta que Cristo vuelva. No estamos en tiempos de paz. La Biblia usa frases como pelea la buena batalla. Peleamos en la Escritura con la oración y con la palabra. 2 Corintios lo dice de esta manera, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales. Mis hermanos, yo sé que en el mundo pentecostal ha habido muchos abusos y extremos no bíblicos de cómo manejamos estas realidades, pero en nuestro mundo bíblico reformado podemos reaccionar a eso de tal manera que negamos la realidad que la Biblia enseña, que sí hay un mundo espiritual, sí hay una guerra satánica, sí hay ángeles y demonios que se están peleando literalmente a través de la historia bajo la soberanía de Dios, y que nosotros debemos hacer lo que la Biblia nos dice hacer en respecto a eso. Así que eso es lo primero que vamos a afirmar, es que hay una conexión entre la guerra espiritual y la oración. Pablo, cuando habla de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, en ese mismo contexto habla del poder de la oración. Es Daniel, que había orado por 21 días, y el ángel dice que había quedado detenido por 21 días. Hay una conexión ahí. La otra cosa que nosotros podemos observar acá es que aparece, salté uno, que hay gobiernos espirituales detrás de los gobiernos humanos. Detrás del príncipe real Ciro, Darío, de Persia, hay un príncipe satánico poderoso que busca influenciar a ese príncipe. Detrás de los gobiernos humanos, el presidente de esta nación, el presidente de los países de los cuales nosotros venimos, hay poderes satánicos que buscan influenciar a esos líderes mundiales para sus propios propósitos maléficos. Esto es lo que este pasaje nos enseña. Efesios 6 describe así: revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados. Esa palabra principados se puede traducir también gobernadores o autoridades. En el mundo espiritual hay jerarquía también. Contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Así que nosotros
debemos saber que eso existe. No hemos de tratar de entender exactamente quién está detrás de quién, no nos corresponde saber. Nos corresponde responder como la Biblia nos enseña que debemos responder, poniéndonos toda la armadura de Dios. Y ahí describe todas las partes: la fe, la oración, la palabra de Dios, la salvación que tenemos en Cristo Jesús. La otra cosa que aprendemos en este pasaje es que aparece una figura, otro ángel por nombre, que se llama Miguel. Así como vimos a Gabriel, ahora aparece Miguel. De hecho, son los únicos dos ángeles en la Biblia que la Biblia nos dice exactamente cuál es el nombre. Así que, así como dijimos que Gabriel aparece 4 veces y cada vez que aparece es un rol muy específico relacionado a los propósitos salvíficos, Miguel tiene un rol particular. Daniel 10:13 dice: uno de los principales príncipes vino para ayudarme. Más adelante Daniel 10:21 va a decir: Miguel, vuestro príncipe. Y después Daniel 12:1 va a especificar cuál es su rol específico en la historia. Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo, Israel. El arcángel, como va a describirlo el libro de Judas, versículo 9, el arcángel Miguel tiene un rol particular de proteger a la nación de Israel. Y de hecho, la nación de Israel es un milagro que todavía existe como nación, porque Dios tiene propósitos en la historia para esa nación, y uno de los instrumentos que Dios usa es este ángel Miguel. El libro Apocalipsis describe una guerra final, capítulo 12, versículos 7 y 8, dice: entonces hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles, Miguel encabezando esa guerra, combatieron contra el dragón. Así que en el versículo 13, el ángel, posiblemente Gabriel, explica su demora y al hacerlo nos muestra lo que está detrás del velo. Y en el versículo 14 le va a explicar lo que le viene a dar a conocer. Miren el versículo 14. Y he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque la visión es para días aún lejanos. Cuando habló conmigo estas palabras, volví mi rostro a tierra y enmudecí, y aquí uno semejante a un hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, a causa de la visión que me ha invadido la angustia y me he quedado sin fuerzas, ¿cómo podrá pues este siervo de mi Señor hablar con uno como mi Señor? Porque a mí en este momento no me queda fuerza alguna, ni tampoco me queda aliento. El punto, mis hermanos, de toda esta sección es que vemos la realidad de la batalla espiritual detrás de la historia. Ese es el punto. Nosotros debemos saber, debemos recordar, debemos creer y debemos responder a la realidad de que hay una batalla espiritual real ocurriendo todos los días. Ojalá hubiera vacaciones para Satanás y sus demonios. No los hay, mis hermanos. Satanás, como bien escuchamos hace un rato, es un león rugiente buscando a quien puede devorar. La imagen es un león en una selva, y el león lo que hace frecuentemente busca a los animales que se apartan del grupo que está junto, ¿no? Porque está más vulnerable. Es una imagen poderosa de la importancia de la iglesia en nuestra vida, el cuerpo de Cristo. Así que debemos tener una visión correcta de Satanás y de la guerra espiritual. Es algo que debe caracterizarnos. C.S. Lewis escribió un libro que se llama Las cartas del diablo a su sobrino, que es un demonio que le da consejo a otro demonio más joven de cómo tentar al ser humano. Y en esa introducción a ese libro dice: hay 2 errores iguales y opuestos en los que nuestra raza puede caer acerca de los demonios. Uno es no creer en su existencia. Así que espero que este pasaje hoy nos recuerde de que los demonios son reales. Hasta ahora Daniel ha mostrado ser fiel. No tenemos razón de dudar la veracidad de esto. Esto es escrito por alguien que profetizó cosas con exactitud, porque es Dios que nos está diciendo esto. Entonces, una estrategia es eso, que dudamos de su existencia. El otro es creer en ellos y sentir un interés excesivo y malsano por ellos.
Hay personas que hacen toda una teología detallada de estos versículos y buscan cómo derrotar a tal espíritu de tal ciudad y buscar el nombre de ese espíritu. Mis hermanos, eso no está en la Escritura, ese es el otro extremo. Ellos mismos se complacen igualmente en ambos errores y saludan con el mismo deleite tanto a un materialista no en el sentido de acumular cosas, sino creer que solo existe lo visible, como a un mago, personas que se mete de una manera oculta, de una manera incorrecta en las cosas del diablo. En otro libro él dice, Satanás, el líder o dictador de los demonios, es lo opuesto no de Dios, sino de Miguel. Mis hermanos, Dios no tiene opuesto. No es que Satanás y Dios están en un ring de boxeo y que esta lucha espiritual es a ver quién gana. Satanás fue un ser creado como un ángel bueno que se rebeló y guió a un grupo de ángeles que también cayeron. Y su opuesto sería Miguel. Miguel sería alguien que está a la par y que el texto lo describe así luchando contra él, en Apocalipsis. Pero Dios soberanamente gobierna todo eso y como bien dijo Lutero, el diablo es el diablo de Dios. Satanás tiene que pedir permiso. Dios gobierna, permite la maldad con sus propósitos, pero Satanás no puede avanzar más allá de lo que Dios permite. Pero al mismo tiempo la Biblia nos habla de que esta guerra es real. Mis queridos hermanos, hay una batalla ocurriendo en el mundo espiritual que está relacionado con este mundo. Yo no sé qué estará pasando en el mundo espiritual con lo de Irán, pero podemos saber con certeza que la Biblia dice que sí hay una batalla espiritual detrás de eso que está buscando influenciar. Pero por encima de eso está nuestro Dios soberano. Hay un pasaje en 2 Reyes, capítulo 6, 15 al 17, que dice así, cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, he aquí que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad. Y su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Están por ser derrotados por un gran ejército, piensa esta persona. Y esto es lo que le dice Elías. Le dice, no temas, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Esta batalla fue una batalla histórica real, pero Eliseo le dice a esta persona, no te preocupes que nosotros tenemos más de nuestro lado. Eliseo entonces oró y dijo, oh Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Y dicho de paso, ellos ganaron esta batalla. ¿Sí? Mis hermanos, yo no sé qué propósitos satánicos hay en contra de la Iglesia Bíblica Reformada, pero que las hay, las hay. Satanás se opone al pueblo de Dios y se opone de manera particular a tu vida cristiana y se opone de manera particular a esta iglesia. Satanás tiene un plan para tu vida y tiene un plan para esta iglesia de ver cómo puede destrozarla y cómo puede destrozarte a vos. Por encima de eso está la soberanía de Dios, pero eso no nos hace pasivos. Nosotros hemos de orar y estar conscientes y estar atentos y estar alertas a la guerra espiritual que existe. Segunda de Corintios, algunos pasajes claves que nos habla de esto. El tiempo no nos permite en este sermón decir todo lo que la Escritura enseña en este punto, pero solo mencionar algunas verdades en cuanto a cómo nosotros hemos de entender qué hago yo si esta batalla es real. Segunda de Corintios 2:11 dice que para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros porque no ignoramos sus ardides, sus planes astutos. Pablo tenía la suficiente sabiduría bíblica para decir, no seamos necios, no seamos ignorantes, sepamos que Satanás tiene planes astutos para hacernos daño. Primera de Tesalonicenses, cuando Pablo describe la razón de por qué no pudo llegar a la iglesia de Tesalónica. Él podría haber dicho, Dios en su soberanía no permitió que llegáramos y eso sería verdad, pero la razón que él da en el texto dice, ya que queríamos ir a vosotros, al menos yo, Pablo, más de una vez, está separado de una iglesia que él ama y él quería ir, y la razón que él, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice de por qué no pudo llegar, pero Satanás nos ha impedido. Satanás impidió que nosotros llegáramos. A mí me parece fascinante que cuando la Biblia enseña de los requisitos de los ancianos, en la lista de los requisitos
tener ancianos conforme a cómo la palabra describe es algo tan fundamental para la salud de la iglesia. 2 veces aparece Satanás en la lista. 1 Timoteo 3 menciona que la persona no sea un recién convertido para que no caiga en la condenación del diablo. Y lo segundo que menciona es que el anciano, nosotros como ancianos debemos gozar con una buena reputación con los no cristianos para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. El diablo aparece 2 veces en el contexto de los ancianos. El texto que nos leyó a Abdiel, que debemos estar alertas, permanecer firme en la fe. Satanás hasta se mete en el dormitorio de los matrimonios. Si nosotros en nuestros matrimonios no estamos cuidando la intimidad de nuestro matrimonio, Satanás va a tomar ventaja de eso. 1 Corintios 7, versículo 5. No os privéis el uno del otro. Y el contexto es la intimidad sexual del matrimonio. Excepto de común acuerdo y por cierto tiempo. Hace una excepción, la excepción de no estar en la intimidad como matrimonio, es que sea de común acuerdo y que sea limitado el tiempo. No dice cuánto, pero dice que sea limitado. Para dedicarnos a la oración. La Biblia habla de un ayuno sexual, pero con un propósito, dedicarse a la oración. La única razón que la Escritura da de por qué un matrimonio cristiano debe no tener intimidad regular. Y dice, volved después a juntaros, vuelvan pronto a estar juntos en una sola carne, a fin de que Satanás, nuevamente se mete hasta ahí, no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Mis hermanos, yo sé que esto es un tema sensible, es un sermón para otro día, pero es un tema que nosotros debemos prestarle atención. Sin ninguna otra razón que sea esto es suficiente, de cuidar que Satanás no busque tentarnos, por no cuidar esta área de nuestro matrimonio. Satanás se mete de muchas maneras. Un pasaje más, Santiago 4 dice, por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La historia visible es influenciada por una batalla espiritual, pero gobernada por Dios. El último punto lo vamos a ver muy por encima, versículo 18 hasta el capítulo 11, versículo 1. Mira el versículo 18 como continúa. Entonces el que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, no temas, hombre muy estimado. Ahí aparece nuevamente, la paz sea contigo, sé fuerte y esfuérzate. Cuando habló conmigo recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Entonces él dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia, y cuando yo termine aquí, el príncipe de Grecia vendrá. Y dicho y hecho, está el reino de Persia y después vino el reino de Grecia. Satanás influenció el reino de Persia por medio de personas como Amás, en el libro de Esther, que buscó deshacerse de todos los judíos. Satanás influenciaría el reino de Grecia con personas como Antíoco Epífanes el IV, que persiguió a los judíos, y ahí esta guerra espiritual que el ángel describe que va a ocurrir. Sin embargo, te declararé lo que está inscrito en el libro de la verdad. Dios ya ha determinado cómo va a avanzar la historia. Pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel, vuestro príncipe, y en el año 1 de Darío el Medo, yo mismo me levanté para serle fortalecedor y protector. Hay cierto debate sobre eso. Es posible que ese versículo es una referencia que el ángel le dice, yo era en esa época, en ese año, que fue el año que quizás Daniel estaba con los leones, yo fui el ángel que estaba ahí, aunque vos no lo sabías, tapando la boca de los leones. El punto es, en este último punto lo que vemos es que Dios es quien fortalece a Daniel antes de revelarle lo que está por venir, que es lo que vamos a ver la próxima vez que vemos Daniel en el capítulo 11. El punto es, nuestra historia visible está influenciada por una batalla invisible, pero detrás de esa batalla invisible hay un Dios que gobierna soberanamente. Se cuenta la historia de un niño en un avión que viaja durante una tormenta, el avión se sacude violentamente, la gente está nerviosa, algunos pasajeros lloran, otros se agarran de los asientos,
El niño, sin embargo, está tranquilo. Alguien le pregunta, ¿no tienes miedo? Y el niño responde, no, porque mi papá es el piloto. Mis hermanos, nosotros tenemos un Dios que gobierna las guerras físicas y espirituales. Y es a Él a quien nosotros miramos y confiamos. Oramos.